un sentimiento pues canónicamente no expresado como, o no conocido, o no entendido, mejor dicho, como algo agradable, ¿no? Por ejemplo, el expresionismo pues busca también reflejar lo que es el desasosiego, por ejemplo, la angustia o la inquietud del interior, por ejemplo, en la mente de los seres humanos. Y este movimiento artístico o esta vanguardia artística pretende que el espectador entienda o comprenda cómo la realidad se puede desfigurar, por ejemplo, ¿verdad? Cómo la realidad se puede perder sus formas, ¿verdad? Establecidas en el interior de la mente de los seres humanos, ¿no? A partir de un sentimiento de angustia, no sé si me explico. En pocas palabras, el cuadro, por ejemplo, este que estamos viendo a continuación del grito, el rostro del personaje central, ¿verdad? Está un tanto desfigurado, el fondo incluso está un tanto desfigurado porque de alguna manera representa o expresa el sentir, ¿verdad? El interior de ese personaje, por ejemplo, ¿no? Es decir, si está todo deformado es porque seguramente este personaje que está tomando con sus dos manos el rostro, que está abriendo la boca y los ojos son muy expresivos, muy abiertos, ¿verdad? Es porque seguramente en el interior de él está experimentando pues algo complicado, ¿no? Algún sentimiento de inquietud, de miedo, de terror. Entonces, ese es el expresionismo justamente, ¿verdad? No sé si ahora queda un poquito más claro. Por ejemplo, en este cuadro de Pentecostés de Nolde encontramos algo muy parecido, ¿verdad? No exactamente o no de una manera tan contundente, digamos, como el cuadro de Munch, pero en este cuadro pues podemos ver también justamente, como dice aquí, esta intención dramática en la expresión de los rostros de los apóstoles, ¿verdad? Que están aquí representados en el cuadro, y esta expresión dramática o este sentir, ¿verdad? De quizás de incertidumbre o de lo que está ocurriendo en el momento, ¿verdad? Que están viviendo ellos, pues de alguna manera deforma los rasgos, ¿no? De cada uno de estos personajes. Y pues básicamente esto sería a grandes rasgos el expresionismo. Tenemos también, por otro lado, bueno, me voy a brincar estos cuadros. Por ejemplo, aquí encontramos otro cuadro, ¿verdad? Este se llama Los grandes caballos azules de Franz Marc, ¿verdad? También es expresionismo. Y aquí este cuadro me interesa mucho porque ya, no, ya habíamos visto en los ejemplos anteriores, pues solamente rostros humanos, ¿no? Personajes de seres humanos, en este caso vemos también los animales. Y como también en este cuadro es interesante que los animales también los encontramos deformes. Ustedes se fijan, este que está sobre todo en el plano central, ¿verdad? Enfrente, vemos su rostro deformado, su físico, su cuerpo deformado, seguramente debido también a ciertos sentimientos que el mismo animal podría experimentar o, o también podría sugerir de alguna manera los sentimientos que el espectador puede estar experimentando en el momento que hacen que la imagen de estos caballos se deforme, ¿verdad? Se descomponga. Entonces, a lo que voy es que el expresionismo pues busca eso justamente, busca alejarse un poquito de la idea o de la intención de expresar la belleza en las formas, por ejemplo, en el contenido, por ejemplo, sobre todo en el contenido, digamos, en el fondo del cuadro, y se enfoca más en matizar o en enfocarse en los sentimientos de desasosiego, de intranquilidad del espectador o del artista mismo, ¿no? Al momento de hacer el cuadro. Y cómo este sentimiento de inquietud en el interior del espíritu, digamos, o de la mente del artista o del ser humano, van deformando la realidad. Ya casi para terminar, jóvenes, y no agotarlos o no confundirlos mucho, pues bueno, nos pasamos ya casi para terminar, nos pasamos al siguiente vanguardia, movimiento vanguardista, muy interesante, que es el arte abstracto. Aquí encontramos un buen ejemplo de arte abstracto, ¿verdad? Este es de Kandinsky, un cuadro de Kandinsky. Este artista es muy famoso, muy conocido en el mundo del arte, ¿no? De la pintura abstracta, Kandinsky. Y es interesante
este cuadro, por ejemplo, en general el arte abstracto, porque emplea referencias figurativas mínimas, ¿no? Es decir, en estos cuadros, en este tipo de arte, encontramos figuras que nuestra mente reconoce fácilmente, que nuestra vista podría reconocer fácilmente, emplea figuras mínimas, lo mínimo posible, ¿verdad? De tal manera que sugiere, es un arte que busca ser más sugerente. ¿A qué me refiero con esto de sugerente? Busca que el espectador, la persona que está viendo este cuadro abstracto, empiece a reflexionar, empiece a pensar y de repente encuentre ciertas emociones, ¿no? Que este cuadro le, le sugiera o le haga experimentar ciertas emociones que a veces, muchas de las veces eran incluso insospechadas, ¿no? por el espectador. También pues le puede sugerir ciertas ideas a partir de estas figuras mínimas, ¿no? De estas referencias figurativas mínimas. Pues el espectador puede buscar, puede pescar, digamos de alguna manera, puede pescar de estos elementos del cuadro, puede pescar algunas figuras que le podrían sugerir o le podrían hacer surgir ciertas emociones, ciertas ideas, como les decía hace un momento, insospechadas, ¿no? Entonces, esta es la idea principal, digamos, del arte abstracto. Este cuadro, por ejemplo, de Paul de Klee, se llama Senecio. Y bueno, aquí obviamente vamos a encontrar ciertas influencias del cubismo, ¿verdad? Pero se considera un arte abstracto. Hay otros cuadros de Paul de Klee muy interesantes también, abstractos. Aquí tenemos otro cuadro que expresa también ciertas emociones, ciertos sentimientos, ¿no? Es el arte abstracto. Tenemos también, rápidamente voy a pasar al arte Dada. El arte Dada también se dio en la pintura, en la literatura, por ejemplo, también en la escultura. Y aquí encontramos la fuente de Marcel Duchamp, que incomodó, ¿verdad? Incomodó mucho al público de aquellos años de principio del siglo XX, porque pues para muchos no entendían, ¿verdad? La mayoría no entendió dónde se encontraba el arte, ¿verdad? Por ejemplo, en esta obra. Entonces, el Dada justamente busca esto, busca incomodar al espectador, busca incomodarlo porque busca regresar a los orígenes del arte, ¿no? A los orígenes de la civilización, digamos, de la civilización entendida como los orígenes del conocimiento, de la forma como el ser humano entiende el universo. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos eh, mingitorio, me parece que es un mingitorio, ¿no? Y busca, como les digo, ir a lo más primigenio, por ejemplo, del sentido, de las ideas del ser humano. En pocas palabras, el Dada busca un arte, podríamos decir, incluso demasiado sencillo. ¿Y por qué? Porque lo demasiado sencillo también evoca algún sentimiento. Lo demasiado sencillo debe forzosamente evocar alguna idea. Entonces, esto es lo que busca el arte Dada. Y finalmente, pues tenemos el arte surrealista. El arte surrealista es muy interesante, jóvenes, porque a través de un cuadro, a través de una pintura, a través de una obra literaria, por ejemplo, de un poema, pues busca sondear, busca entrar, ¿verdad? Entrar al interior, al subconsciente del ser humano, ¿no? Entonces, el surrealismo sondea en el espíritu, sondea en la mente del individuo. Y pues si nosotros estuviéramos investigando, si nosotros nos pudiésemos meter a la mente del ser humano, pues nos asustaríamos, ¿no? Veríamos cosas impresionantes. Por ejemplo, qué mejor ejemplo que el sueño, ¿sí? En el sueño surgen sentimientos, surgen imágenes que durante el día, cuando estamos despiertos, pues no percibimos, por muchas razones, ¿verdad? Porque pues nos inhibimos, porque nos apenamos, porque nos da miedo pensar en ciertas cosas, ¿verdad?
pero que finalmente de alguna manera tiene que salir, ¿verdad? Entonces, muchas de estas pulsiones, muchos de estos sentimientos, muchas de estas ideas que durante el día se mantienen muy guardadas en el subconsciente del ser humano, o que se mantienen reprimidas, por decirlo de alguna manera, pues en el sueño ven la forma de salir, ¿no? Es el escape, digamos, es la válvula de escape de los sentimientos. Y básicamente, pues eso, a grandes rasgos, pues eso sería el arte surrealista. Esa es la propuesta del arte surrealista. Surrealismo significa que está sobre la realidad. Y está sobre la realidad porque tiene que ver con todo lo onírico, con todo lo que tiene que ver con el sueño o con ciertos estados del subconsciente, por ejemplo. Se me ocurre pensar en el momento de la noche, en el momento en que ustedes, yo, por ejemplo, estamos dispuestos a dormir y entonces llega un momento en el que estamos concentrándonos para dormir y de repente pareciera que se apaga todo, pero no estamos completamente dormidos ni despiertos, lo que se le conoce en ocasiones como el duerme-vela. Es un momento, por ejemplo, de la noche en el que no estamos ni dormidos ni despiertos, estamos en el trance, en el momento a punto de dormir, pero aún no estamos dormidos. Entonces, ese momento de inconsciente es donde surgen, por ejemplo, imágenes muy interesantes y los surrealistas pues lo pintan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí encontramos este cuadro de Dalí donde vemos elementos extraños, donde vemos elementos absurdos incluso, ¿verdad? Pero pues que tienen que ver con el, con el sueño, ¿verdad? Con las pulsiones, por ejemplo, en este caso del cuadro anterior, pulsiones sexuales, ¿verdad? Este cuadro es el de los más conocidos de Dalí, que se llama La persistencia de la memoria. Y aquí encontramos, por ejemplo, objetos inanimados que retoman fuerza y protagonismo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí encontramos estos relojes, ¿verdad? Bueno, pues básicamente eso sería todo, jóvenes. Ya con esto termino y espero que haya quedado un poquito más claro. Sé que es algo complicado poder entender o absorber toda esta información en tan poco tiempo, pero bueno, cualquier duda ya saben que me la pueden hacer saber por los medios que ya conocemos, ¿verdad? Que tengan un buen inicio de semana y seguimos en comunicación. Hasta luego.